Amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde mi ciudad, Medellín, Colombia. En el día de hoy, la OTAN ha emitido una alerta por la presencia, por la movilización del submarino ruso Belgorod, un submarino que lleva en su interior un torpedo con unas cualidades diferentes a las de otros. Este es un torpedo que tiene una cabeza nuclear de 2 megatones. Este submarino tiene una eslora de 184 metros, 15 metros de manga debajo del agua. Puede disparar este torpedo al que Rusia lo llama el arma del apocalipsis, el Poseidón, a una distancia de 10.000 kilómetros. Este submarino navega a una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora. La OTAN está en alerta. Hay una red satelital de la OTAN y de los Estados Unidos que tienen encendidos sus sistemas infrarrojo con el objetivo de identificar por el calor que producen los motores a propulsión nuclear de este submarino, poder detectar su ubicación, como también en caso de que se produzca un disparo de este proyectil por el calor, los satélites podrían detectar su ubicación exacta. Esta alerta no es una alerta emitida por Rusia. Rusia está en su derecho de hacer este ejercicio naval. Es posible que Rusia intente hacer una prueba con este torpedo. Hay incertidumbre, precisamente, amigos del canal, por la capacidad de desplazamiento de este torpedo y por la distancia en que se encuentran algunos países en Europa, como Polonia, de Rusia. ¿Por qué razón lo digo? Porque recientemente, con el tema de la anexión, que ya va a ser formalizada el próximo, entre el 3 y 4 de octubre, la anexión de 4 regiones de Ucrania a Rusia y la inmediata respuesta de Zelensky de tomar control de Limán, que ya en su discurso dominical, él no solamente dice que ya las banderas de Ucrania están en este territorio, en Limán, sino que las tropas se preparan a continuar tomando control de Donbass, tomando control de estas regiones que fueron anexadas por la Federación Rusa. Y miren que esto ha seguido una secuencia, primero el referendo, luego la anexión, van a formalizar la anexión el próximo martes y ahora la movilización de este submarino nuclear. Un submarino que con la sola movilización en el Ártico está escalando esta guerra, está escalándola hacia una posibilidad nuclear como la que ocurrió, una crisis parecida a la del año 1962, en la que negoció Nikita Khrushchev con el presidente John F. Kennedy la salida de estos misiles que estaban en la isla de Cuba, con la promesa de que Estados Unidos no iba a invadir esta isla. Pero algo que es muy importante tener en cuenta es que el presidente Vladimir Putin no es igual ni piensa igual a como pensaba Nikita Khrushchev. Este ha sido un mensaje y es un mensaje que está enviando la Federación Rusa a la OTAN y sobre todo a Zelensky, quien, como lo dijo esta mañana, está listo a continuar tratando de tomar control de estos territorios recién anexados por Rusia. Este torpedo, el torpedo Poseidón, con esta cabeza nuclear de 2 megatones, proporcional al tema de Hiroshima. Allá se lanzaron unas bombas con capacidad
aproximada de 16 kilotones. Un kilotón son 1000 toneladas de TNT, trinitrotolueno, mientras que un megatón son 1 millón de toneladas, para que más o menos piensen en la proporción. Y este torpedo tiene capacidad para 2 megatones. Podría ser disparado, podría crear algo como un tsunami radiactivo. Si hace explosión cerca a ciudades costeras, podría destruir ciudades, puertos. Este es un arma prácticamente sin igual. No hay un arma por el estilo, un sistema por el estilo en manos de la OTAN o de los Estados Unidos. Este es ya un inicio de mensajes que va a empezar a emitir la Federación Rusa ante este mensaje también de Zelensky, de querer continuar haciendo caso omiso al tema de la anexión. Este submarino en el día de hoy está en las aguas del mar Ártico y es un tema que hay que estar pendiente es un tema bastante complejo. Inclusive se podría también esperar una respuesta de parte de la OTAN. Amigos del canal, les agradezco mucho su participación. También les agradezco el haberme traído al canal nuevos suscriptores de las poblaciones donde ustedes viven o de sus lugares de trabajo. Por este canal vamos a estar muy pendiente de lo que próximamente ocurra en Ucrania y a la respuesta de la OTAN precisamente sobre el tema de este submarino, el submarino Belgorod. También estamos pendientes para ubicar a este submarino, en qué parte exactamente del Ártico se encuentra. Y también esperamos un comunicado de parte de Moscú con respecto al tema de este submarino, porque por ahora no hemos escuchado sino los comentarios de Estados Unidos y de la OTAN al respecto. Como también fue muy interesante el mensaje del Papa, mensaje dominical desde el Vaticano, donde él le solicita a Putin, solicita a Zelensky que cesen esta guerra. Guerra que a mí me da la impresión de que desde las últimas 2 semanas, si graficamos lo que está ocurriendo en esta contienda, en esa curva se notaría la curva con un ángulo de elevación, de escalamiento, que esperamos que este escalamiento no se convierta en una hecatombe. Amigos del canal, les agradezco mucho su participación y los espero en el próximo video de esta tarde. Muchas gracias a todos. Aprender es ganar.